Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Hola, mamá, sí se escucha. Hola, sí. Gracias chicos por avisarme. Hace un calor, chicos, literal. ¡Qué calor! Insoportable, chicos, insoportable. Bueno, ahí arrancamos. Espérenme chicos, por ahí se me bloquea, se me sale. Y yo tengo que volver a ponerlo, ¿me entiendes? Ahí está. Ahí se está compartiendo de nuevo. Bueno, ahí arrancamos, ¿sí? 2 segunditos, estoy acomodando acá el cargador porque se va a apagar la compu y ahí yo me fijo cómo va la clase. Porque por ahí si se corta o no me doy cuenta de la pantallita. Y sigo aceptando. Creo que faltan un par igual. Pero bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, chicos, vamos a empezar hoy con arritmias. Son un montón, pero no las tienen que saber a todas. Son 2 clases de arritmias, así que hasta hoy y mañana lo vamos a ver bien, ¿sí? 2 segunditos, ahí pongo a cargar esto y empezamos. Listo, ahora sí. Bueno, ahí, espérenme que no hay eco. Ahí está. Bien, listo, listo. Bueno, vamos a empezar a ver arritmias. Yo siempre busco el... Alguien tiene activado el micrófono, chicos. Yo siempre busco el borrador este, digamos, porque ven que arriba aparece un cartel rojo, ya no puedo hacer pizarrones nuevos, por eso. Y tampoco puedo poner más de 50, no puedo poner más de 50 diapositivas, ¿sí? Por eso hago acá, pero ya ahora lo vuelvo a escribir, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a empezar con arritmias, ¿sí? La palabra arritmia significa sin ritmo, ¿sí? Pero estrictamente estas arritmias tendrían que llamarse disritmias porque son trastornos del ritmo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una arritmia, hablamos de un trastorno del ritmo, ¿sí? Entonces, arritmia significa estrictamente sin ritmo, pero acá no es que tenemos un ritmo, perdón, no es que no tenemos un ritmo, sino que hay un ritmo patológico, ¿sí? Entonces, eso significa la palabra arritmia. La arritmia o las arritmias son un conjunto de patologías en donde hay un trastorno del ritmo, ¿sí? Y se pueden clasificar según diferentes criterios esas arritmias. Por ejemplo, estos trastornos del ritmo se pueden clasificar según la frecuencia cardíaca en taquiarritmias y bradiarritmias. Claramente en las taquiarritmias vamos a tener más de 100 latidos por minuto y en las bradiarritmias menos de 60 latidos por minuto. Y por otra parte, también la podemos clasificar según la localización en arritmias supraventriculares y en ventriculares, ¿sí? Entonces, repito, las arritmias son un conjunto de patologías en donde hay trastornos del ritmo. No es que no hay un ritmo, como lo indica el nombre, sino que hay un trastorno del ritmo. Entonces, es un conjunto de patologías en donde hay trastornos del ritmo. Estas pueden ser taquiarritmias, cuando la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, o bradiarritmias cuando está debajo de 60. Hay veces que la frecuencia cardíaca está normal y la podemos clasificar según la localización en supraventriculares, el problema está arriba, por eso se llama arritmia supraventricular,
o las arritmias ventriculares. El problema está abajo en los ventrículos, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, en las ventriculares se va a ensanchar el QRS. Cuando el problema esté en los ventrículos, el QRS va a durar más de 0,11 segundos. En cambio, cuando el problema esté arriba, el QRS va a seguir normal. El problema va a estar en la onda P generalmente, ¿sí? Entonces, según la frecuencia cardíaca, se pueden clasificar en taqui y en bradiarritmias, o según la localización, en arritmias supraventriculares, cuando el problema está arriba, o sea, en las aurículas, o en el nodo AB, o en el nódulo sinusal, y puede ser también una arritmia ventricular, en donde ya el problema es abajo, o sea, en los ventrículos, en el haz de His o en alguna de sus ramas, ¿sí? Entonces el QRS se ensancha cuando el problema es ventricular. O sea que cuando el problema esté en el QRS ancho, me tengo que preocupar porque eso me indica que hay una falla en los ventrículos y esas son las arritmias graves, las arritmias ventriculares. Entonces, ¿qué significa la palabra arritmia? Alteración en el ritmo. Es un conjunto de patologías en donde el ritmo está alterado. Puede ser un ritmo sinusal, sí, pero ese ritmo sinusal está alterado. O puede que directamente ni siquiera sea un ritmo sinusal. Por ejemplo, puedo tener una taquicardia sinusal. Ahí el ritmo sí va a ser sinusal, pero va a haber taquicardia. Puede haber una bradicardia sinusal. Ahí el ritmo sí es sinusal, pero hay una bradicardia, ¿sí? Entonces, son un conjunto de patologías caracterizadas por una alteración en el ritmo sinusal normal. Puede ser una arritmia sinusal, sí, pero hay un trastorno en la frecuencia cardíaca, o puede que directamente ni siquiera el ritmo sea sinusal. O sea que no esté formando el latido o no esté iniciando el latido el nódulo sinusal. Recordando cómo era el sistema cardionector, ¿sí? Yo tenía las aurículas, vamos a hacer la más grande, yo tenía las aurículas y los ventrículos. El nodo sinusal estaba acá en la aurícula derecha, el nodo AB estaba entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, había 3 haces que lo unían y un haz de Bachmann, ¿sí? Que iba a la aurícula izquierda, el haz de His, que se dividía en 2 ramas, y de ahí teníamos la red de Purkinje, ¿sí? Ya vamos a sumar algo acá. Entonces tenemos el nódulo sinusal, que está acá en la aurícula derecha. El nodo AB, que era el que hacía la pausa, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Del nódulo sinusal también sale un fascículo que se llama fascículo de Bachmann, que va a la aurícula izquierda. El nodo AB da origen al haz de His, que se divide en una rama derecha y una rama izquierda. No se olviden que el haz de His también se divide en una rama anterior y en una posterior, y recién ahí va la red de Purkinje. Entonces la rama izquierda se divide en una rama posterior y en una rama anterior, y la rama derecha, como el ventrículo derecho es más finito, es una sola y directamente se divide en lo que sería la red de Purkinje. Este sistema se llama sistema cardionector y está irrigado por la coronaria derecha, ¿sí? El sistema cardionector está irrigado por la coronaria derecha. Por eso si se tapa la coronaria derecha, muchas veces podemos tener algunas arritmias, porque el sistema cardionector está irrigado por la arteria coronaria derecha. Ya. Entonces, ¿cómo se clasifican las arritmias? Antes vamos a ver acá, recordando, ¿sí? Que teníamos una onda P que se formaba por la sístole auricular. La primera mitad de la onda P se daba por la sístole de la aurícula derecha y la segunda mitad de la onda P se daba por la sístole de la aurícula izquierda. De ahí había una pausa que la daba el nodo AB. Entonces, onda P, sístole auricular. Pausa para permitir que se llenen los ventrículos. De ahí teníamos lo que sería el complejo QRS, ¿sí? Ese complejo Q
QRS marcaba la despolarización ventricular. De nuevo una pausa y de ahí la repolarización de los ventrículos con la onda T. Entonces el QRS corresponde, acuérdense, a lo que sería la sístole ventricular y la onda P a la sístole auricular. Como ven, hay una pausa en el medio que la da el nodo AB. Y la onda T indica la repolarización de los ventrículos. O sea, vuelven a estar en reposo, vuelven a tener una carga negativa interna. Bien, ¿quién me recuerda cómo se clasificaban las arritmias? Bradiarritmias y taquiarritmias y Bien, supraventricular y no me acuerdo. muy bien, Guille, muy bien. Muy bien, te faltó muy poquito. Y ventriculares, muy bien, chicas. Entonces, arriba, supraventriculares, entonces abajo te quedan las ventriculares, amor. Y después, según la frecuencia cardíaca, pueden ser taqui o bradiarritmias, pero no se olviden que también podemos tener frecuencias cardíacas normales, ¿sí? Generalmente no, se acompañan de taqui y de bradiarritmias. Entonces, ¿cómo se clasifican las arritmias? Y como ha dicho Guille, en taqui y en bradiarritmias. La arritmia más frecuente es la FA, es la más frecuente. Chicos, ustedes tienen que saber perfectamente cómo diagnosticar una FA y cómo tratar la FA en una situación aguda y en una situación crónica. Sí o sí, no es negociable. Si no saben, no lo van a seguir avanzando en el examen o le van a poner una nota muy baja. Entonces, sí o sí tienen que saber la FA. La FA suele ser una taquiarritmia cuando está descompensado el paciente crónico o cuando es la primera vez que hace una FA. Y la fibrilación auricular es arriba, en las aurículas. Se llama fibrilación auricular. Entonces es supraventricular. Entonces la FA, fibrilación auricular, es una arritmia que generalmente presenta taquicardia y es supraventricular. ¿Por qué le digo generalmente? Por ejemplo, no sé, si ustedes tienen un tío con FA, que hace mucho que tiene ese diagnóstico y está con tratamiento, va a estar quizás para siempre con FA, pero como está con tratamiento, no va a tener taquicardia. Ahí está compensada, no es de alta respuesta. En cambio, cuando es la primera vez que hacen fibrilación auricular o cuando se descompensan las crónicas, tienen alta respuesta. Significa que hay una taquicardia. Y ahí el paciente empieza con las palpitaciones. Bien, esa es la más importante. ¿Cómo va a venir un paciente con FA? La fibrilación auricular es una taquiarritmia, dijimos, supraventricular, y el paciente tiene una base, que es casi siempre un agrandamiento de la aurícula, ¿sí? Entonces son pacientes con aurículas agrandadas, generalmente por sobrecarga de volumen. También puede ser sobrecarga de presión o puede ser que haya una isquemia, una miocardiopatía, que lo haya agrandado al corazón, ¿sí? Tienen las aurículas dilatadas. Entonces esas aurículas dilatadas empiezan a tener un montón de puntos excitatorios. Y en vez de contraerse en masa la FA, se contrae como una bolsa de gusanos, ¿entienden? Son muchos gusanos moviéndose en todas partes y no hacen algo en masa. Entonces no hay una sístole efectiva, ¿sí? Pero tantos gusanos excitan al nodo AB. Entonces pasa ese estímulo al ventrículo y el paciente hace taquicardia. Por eso viene con palpitaciones. El paciente con FA viene con palpitaciones. Muchas veces lo puede interpretar él como dolor. Le tocan el pulso, hay un drama ahí. Es irregular, es taquicárdico, es desigual el pulso, todo mal. Auscultan también todo mal. No es regular, entonces hace tuc, 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 tuc. Súper irregular. Y le hacen el electro y sale la FA, ¿sí? Bien, entonces las taquiarritmias son aquellas que tienen elevada la frecuencia cardíaca, como la FA, y las bradiarritmias tienen baja la frecuencia cardíaca con un bloqueo AB completo, ¿sí?
Son las arritmias más importantes. Les toman esta y el síndrome de Wolff-Parkinson-White también. ¿Pero cómo, profe? ¿Puedo repetir? ¿Cómo, mi amor? ¿Puedo repetir? Sí, sí, mi amor, obvio. Cuando nosotros decimos taquiarritmias, hay una taquicardia, por ejemplo, la FA o el flutter auricular también. La FA tiene taquicardia, el flutter auricular tiene taquicardia, chicos. Los dos tienen taquicardia. Y un ejemplo de bradiarritmia es el bloqueo AB completo. Bloqueo AB completo. Ahí hay una bradicardia. FA es fibrilación auricular y la fibrilación auricular se escribe con minúscula. Y FA con mayúscula, la F con mayúscula es de flutter auricular. Bueno, entonces esto vamos a borrar porque ya lo tenemos para que podamos escribir aquí. Y bueno, acuérdense que pueden ser también supraventriculares y ahí el problema está arriba. Una FA, un flutter, como se llaman auriculares, el problema está arriba en las aurículas, se llaman supraventriculares. Y las arritmias ventriculares, que son las graves, son en los ventrículos, por ejemplo, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Acá les puse recordar, no debes saber todas las arritmias, pero sí las más importantes, ¿sí? No se olviden. Bueno, estas son las que tienen que saber, ¿sí? Vamos a empezar con la FA, ¿sí? La fibrilación auricular. Fibrilación auricular se escribe con F minúscula. Esta es la fibrilación auricular. En la FA yo tengo las aurículas con múltiples focos ectópicos, muchos focos. En vez de haber un solo marcapasos, digamos que tiene que ser el nódulo sinusal, y de ahí pasar al nodo AB, como dijimos, no pasa. Hay múltiples focos en las aurículas, que se dan porque hay cambios estructurales. Seguramente están agrandadas las aurículas con sobrecarga de volumen. Entonces se agrandan las aurículas, también pueden ser por valvulopatías que se agranden, entonces aparecen un montón de estímulos. Todos esos estímulos van a llegar al nodo AB, que va a actuar como un filtro. Entonces la aurícula está latiendo a 400 latidos por minuto, que no es una sístole completa, no es una sístole real. Imagínense, las dos cavidades de arriba tienen gusanos que se están moviendo todos en direcciones opuestas, diferentes. Entonces, no hay sístole auricular, pero sí hay un montón de estímulos que llegan al nodo AB, y el nodo AB filtra. Entonces, sí, arriba hay 400 latidos por minuto, que no son latidos efectivos, pero abajo quizás estamos en 110, 130, 140 latidos por minuto, gracias a ese nodo AB que actúa de filtro. Iba a ser un latido totalmente irregular, taquicárdico y desigual, ¿sí? ¿Por qué? Porque llega un estímulo, pasa, los otros no, después vuelve a pasar, los otros no, es totalmente irregular. Llega un estímulo a los ventrículos, otros dos no, llega otro, otro se bloquea y así. Es irregular, es taquicárdico y es desigual. ¿Qué significa desigual? Que los pulsos tienen diferentes alturas, justamente porque los tiempos son diferentes. Quizás ahora un pulso pasa mucho tiempo hasta que es el siguiente pulso, entonces va a ser más grande el siguiente. Pero si yo hago pulso, van a ser más chiquititos porque no va a haber tiempo a que se llenen los ventrículos. Entonces, ¿cómo viene el paciente con FA? Suele tener algún antecedente, por ejemplo, de agrandamiento de las aurículas por una valvulopatía, de algún paciente que se haya infartado, por ejemplo, tiene algún antecedente o que tome algún fármaco, ¿sí? Como un anticoagulante, algo así. Entonces viene el paciente con palpitaciones. Doctora, siento que se me va a salir el pecho.
siento muy, muy elevados los latidos. Bueno, cálmese, acuéstese, le palpan el pulso, taquicardia, irregularidad, desigualdad, ocultan también taquicardia, irregularidad, desigualdad. Ya ahí casi tienen el diagnóstico. Pero ¿qué harían para confirmar el diagnóstico de esta irregularidad? ¿Qué piden? Un electrocardiograma. Bien, excelente. Van a pedir, luego de su sospecha clínica, entonces primero tienen una sospecha. Segundo, piden un electrocardiograma, ¿sí? Primero, obviamente, van a sacar la frecuencia cardíaca, que suele estar elevada. Segundo, el ritmo no va a ser sinusal. Porque ¿qué ondas van a desaparecer si no hay sístole auricular? La onda P. Bien, desaparecen las ondas P. Y lo más importante es un ritmo irregular. Es irregular. Ustedes lo ven al electro y ya ven espacios distintos. Cuando hay espacios distintos, piensen siempre en FA. ¿Y cómo va a estar el QRS? ¿Estrecho o ancho? Estrecho. Bien. ¿Estrecho por qué? No está afectado el ventrículo, la aurícula es la que falla, los focos ectópicos están ahí. Bien, excelente, muy bien, Gaby, excelente. Como el problema es arriba y abajo está todo de 10, salvo la taquicardia, el QRS es estrecho, entonces es muy fácil el diagnóstico. Ustedes ven el electro, espacios distintos, piensan en FA. Encima hay QRS estrechos, encima hay taquicardia. Bueno, es una FA de alta respuesta, ¿sí? Una fibrilación auricular de alta respuesta. Muy bien, excelente. Bueno, entonces acuérdense, si yo tengo el problema arriba, el QRS es estrecho, ¿sí? QRS es estrecho. Recordar, QRS estrecho es que el problema está arriba, en las aurículas o también en el nodo AB, ¿sí? Bueno, acá tiene un electro, ¿sí? Por ejemplo, no se ve muy bien, pero así a simple vista, ¿qué le llama la atención acá en B2? ¿Ese paciente está rápido, está lento o está normal? Rápido. Rápido. Traten de sacar la frecuencia cardíaca, ¿sí? 150 más o menos tiene. Bien, 150. excelente. Acá tienen la línea que coincide con la gruesa. Entonces tienen 300, 150. Y al toque está cayendo en QRS. Entonces casi tiene 150 de frecuencia cardíaca. Entonces ya se han fijado que esté bien calibrado, se han fijado en ABR que sea negativo, sacan la frecuencia cardíaca, acá está coincidiendo, entonces el siguiente se llama 300, 150 más o menos la frecuencia cardíaca. Está con una taquicardia el paciente, ¿sí? ¿Y esa taquicardia es supraventricular o es ventricular? Supraventricular porque el QRS es angosto. Bien, excelente. No se la vea la Excelente. onda P. Bueno, igual de todas maneras, hay veces que se hace muy rápido el paciente, entonces no se la ve a la onda P. ¿Y qué tenían que hacer cuando era tan alta la frecuencia cardíaca? Lo tenían que abrir al electro. ¿Estamos? Acá la frecuencia cardíaca está súper elevada, está en 150. Por eso no se va a ver la onda P, pero quizás está ahí. Y lo más importante, ¿es regular o irregular? ¿Qué les parece a ustedes a simple vista? ¿Estos Regular. espacios son iguales? Sí, bien, regular. Es regular. Entonces, ¿es una FA? No, porque es regular. No, porque tendría que ser Bien, irregular. bien, excelente. Es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué taquicardia? Porque está en 150. Supraventricular, porque el QRS está estrecho. Y, ay, esperen que quiero estornudar. Y ustedes tienen en la clínica, empieza y termina rápido. Eso se llama taquicardia supraventricular paroxística. Se ve que acá le han hecho el tratamiento y ya está bastante lenta,
¿sí? Suele suceder en pacientes jóvenes, pero quería que se acuerden que se pueden confundir con una FA, pero acá es regular, entonces no puede ser una FA. Bueno, por ahora no importa el tratamiento. Bueno, entonces, la fibrilación auricular es una taquiarritmia supraventricular. El problema de la fibrilación auricular está arriba, había muchos focos ectópicos. Entonces había taquicardia, era una taquiarritmia, pero como el problema está arriba, el QRS está estrecho. ¿Cómo acudía el paciente? ¿Con qué síntomas? Con palpitaciones. Palpitaciones, dolor de pecho. Bien, palpitaciones que muchas veces lo puede referir como dolor de pecho por la taquicardia que tiene. Palpan el pulso y cómo está el pulso. Caótico, irregular. Bien. Pulso caótico, excelente. Así se llama, pulso caótico, irregular, desigual, taquicárdico. Auscultan también totalmente irregular. Como que escuchan algo muy raro en el pecho del paciente. ¿Qué le piden? Un electro. En el electro ven la taquicardia, ven la irregularidad y los QRS estrechos. Es una FA, ¿sí? Es fácil, acuérdense. Hay múltiples focos ectópicos que llegan al nodo AB. Entonces, arriba capaz que sí haya 400 impulsos, pero el nodo AB va a filtrar, entonces quizás tiene 160 de frecuencia cardíaca. Bueno, ¿por qué hay taquicardia? Porque hay un montón de focos ectópicos. Como son un montón de focos ectópicos, no llegan a que se produzca la contracción. Entonces no hay sístole auricular y no hay onda P. Si hay otras ondas que reemplazan a la onda P, que se van a llamar ondas F. Y esas ondas F, pequeñas, minúsculas ondas F, son todas diferentes entre sí. Entonces, desaparece la onda P porque no hay sístole auricular, pero son reemplazadas esas ondas P por ondas chiquititas que se llaman ondas F. ¿Por qué las ondas son distintas, esas ondas F? Porque provienen de los diferentes focos. Excelente, excelente, porque hay un montón de focos, entonces se dibujan muchas ondas F diferentes, ¿sí? Entonces, si pueden ver acá, Acá, y Sí, una mi amor. fibrilación auricular puede evolucionar a una fibrilación ventricular o no es compatible con la vida. sí puede. Una FA puede evolucionar a una fibrilación ventricular y ahí tenés que siempre el paciente hacerle una desfibrilación al toque, si no se va a morir. No suele pasar, ¿por qué? Porque las FA se dan porque arriba hay un problema de dilatación. En cambio, las FB, o sea, fibrilaciones ventriculares, se dan porque abajo ha habido un infarto, ¿me entendés? Pero sí puede ser que una FA lo descompense a un paciente que ya tiene un infarto antes, que no tiene una buena calidad de los ventrículos, y sí puede evolucionar una FA a una FB. Y ahí tenés que desfibrilarlo. En cambio, en la FA tenés que cardiovertirlo, no es lo mismo. Cuando vos tenés fibrilación ventricular es grave, potencialmente mortal, entonces tenés que hacer ya una desfibrilación. En cambio, si tenés una FA, vos tenés que hacer una cardioversión, es diferente. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero sí, puede ser que lo complique al paciente, pero no suele suceder eso. ¿Estamos, amor? Sí, Maca, gracias. De nada, amor. Entonces, desaparecen las ondas P y el QRS es estrecho. Bueno, arriba pueden ver un electro normal. Como ven, los espacios son los mismos. Los espacios son los mismos. Es un ritmo regular. La frecuencia cardíaca, acá está coincidiendo un QRS, entonces tengo 300, 150, 175 de frecuencia cardíaca. Está todo normal, es regular, está bien la frecuencia cardíaca. Después debería sacar el eje. Y acá miren, acá hay un espacio grande, acá uno pequeño, pequeño, vuelve a ser grande, pequeño, mediano, pequeño, pequeño, grande, pequeño, grande. ¿Ven? Todos los espacios son distintos, chicos. Todos los espacios son distintos. ¿Cómo son los QRS? Estrechos, ¿sí? Y si ven, todas estas ondas ahí que están en el medio son ondas diferentes, que son las ondas F.
Entonces es muy fácil el diagnóstico, muy fácil es el diagnóstico, ¿sí? Tienen un electro en donde va a haber una taquicardia, los espacios son distintos, el QRS es estrecho y esas ondas P son reemplazadas por ondas F, todas distintas entre sí. ¿Qué tienen que hacer? Fijarse las características del paciente. ¿Es un paciente que está inestable o es un paciente que está estable? Si está estable, puede esperar y evaluar si tiene trombos o no. ¿Por qué? Porque esto, como no hay una sístole auricular, ustedes acuérdense que no hay sístole auricular, no se contraen en masa y se empiezan a formar trombos. Se empiezan a formar trombos que tardan en formarse 48 horas, ¿sí? Entonces, si el paciente ha empezado hoy con FA, no tiene trombos todavía. Mañana, cuando se cumpla la hora 48, ya se dice que están formados y bien formados los trombos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se forman los trombos? Se forman porque hay estasis, no hay sístole auricular, entonces empiezan a acumular ahí los elementos formes, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, entonces se forman esos trombos, ¿sí? Y tengo que tener mucho cuidado con esos trombos, porque si yo le doy un choque al paciente, van a salir esos trombos y me van a generar una ACV, un infarto intestinal, etcétera. Entonces hay que tener Puede ser mucho edema cuidado. agudo de pulmón. Claro, también. Generalmente no, porque se van para la parte arterial, porque casi siempre son en la aurícula izquierda que se forman más. Pero sí, pueden ir migrando. Lo más frecuente es un infarto intestinal y una ACV. Yo he visto un caso bien raro hace unos años, ya le voy a contar. Bien, entonces se forman los trombos. Por eso, yo me tengo que fijar, ¿cómo está este paciente? ¿Está estable? Bueno, si está estable, lo único que tiene son palpitaciones. Está bien la presión, no está desaturando, no tiene un compromiso hemodinámico. Entonces yo me voy a fijar si tiene trombos o no tiene trombos. Si tiene trombos, vamos a sacar esos trombos. Y si no tiene trombos, ya lo podemos cardiovertir. ¿Sí? Pero ¿Pueden hacer TEP acá? eso es lo que había preguntado Gaby, amor. Generalmente los trombos estos se van a la aorta, entonces no hacen TEP, Ah, bien, no había escuchado. Es ¿sí? que estoy con un pésimo internet. Gracias. No, no hay problema, amor, no hay problema. Sí, no hay problema. No suelen hacer TEP, pero sí pueden hacer en el caso de que la aurícula agrandada sea la aurícula derecha, o sea, la estenosis sea tricuspidea. En ese caso sí, pueden hacer un TEP, que no es masivo, pero puede ser submasivo o un TEP pequeño. Entonces, generalmente son del lado izquierdo, porque la aurícula izquierda es la que más recibe sobrecarga de volumen, pero sí pueden hacer TEP si el trombo está en el lado derecho. Bien. Entonces, en la clínica de FA hay taquicardia, el pulso está caótico, hay palpitaciones. El paciente viene con palpitaciones, no se olviden de eso, chicos. Cuando viene con palpitaciones el paciente puede ser porque tenga fiebre, puede ser porque, no sé, tenga, espérenme que ponga bien el aire, estoy muerta de calor literal. Bueno, puede ser que tenga fiebre y por eso tenga taquicardia, puede ser que tenga anemia y por eso tenga taquicardia, o puede ser que tenga una FA, entonces toquen el pulso y oculten, ¿sí? Bien, entonces, hay que ver en el paciente si está estable o inestable. Si el paciente está inestable, yo tengo que hacerle sí o sí la cardioversión ahora. Si el paciente está estable, tengo que evaluar si hay trombos o no. Entonces, si está inestable, ya tengo que hacer la cardioversión. Es decir, lo duermo al paciente, agarro las paletitas y le hago un choque. Eso se llama cardiovertir. Porque antes fui y apreté un botoncito que decía sincronizado. Ahora le voy a hacer ver un video. Y si el paciente está estable, no hace falta que ya lo cardiovierta. Entonces me voy a fijar, ¿tiene trombos o no tiene trombos? ¿Cómo puedo hacer para saber si tiene trombos, chicos? Un ecocardiograma.
Bien, Ecocardio. excelente, muy bien, chicos. Lo mejor es hacer un ecocardiograma. Por ahí no tengo esa posibilidad, entonces le voy a preguntar si el paciente está anticoagulado y lo viene tomando bien, no va a ser trombos. O si recién empieza el cuadro, no han pasado 48 horas, tampoco va a ser trombos. Pero lo mejor es pedir un ecocardiograma. Y recién hacer la cardioversión, cuando yo haya descartado que el paciente no tiene trombos, porque si no, le voy a hacer esa cardioversión, me va a hacer o un infarto intestinal, una ACV, un TEP, etcétera, ¿sí? Entonces tengo que fijarme si tiene trombos o no. Muy bien. Ahora, miren aquí. Espérenme. Acá. Bueno, ahí se va a poner un video, después lo pueden ver, ¿sí? Yo sé que se ve chiquitito, pero bueno, el Instagram ya sabe. Bueno, ahí estoy diciendo yo que en la cardioversión se realiza un choque sincronizado. La cardioversión es sincronizada, significa que yo voy a poner un botoncito que diga sincronizar y ahí, pum, voy a dar el choque. Y me sirve para taquicardia ventricular, para flúter, para fibrilación auricular. Entonces, antes de dormir pueden ver los videitos, ¿sí? En cambio, la desfibrilación es un choque no sincronizado. Yo directamente agarro las paletitas y choco. No hace falta que ponga el botoncito de sincronizar. Bueno, ese es el aparato, ¿sí?, que ustedes van a usar en la guardia, ¿sí? Un monitor, ese es el Philips, ¿sí? Ahí está apagado, ¿sí? Y como ven, ahí tienen una serie de numeritos al costado, ¿sí? Que son para poner los joules. ¿Ven ese botón blanco? Ahí dice sincronizar. Entonces, ustedes lo que van a hacer es prenderlo al aparato. Miren acá a ver si lo puedo agrandar. No, no se puede agrandar. Bueno, ahí está el aparato, ¿sí? Ustedes tratan de ver las letritas. Dice monitor, dice apagado, hasta incluso tiene la función de marcapasos, ¿sí? Entonces lo prenden y una vez que lo prenden al aparato, ¿sí?, van a agarrar y lo van a poner en la cantidad de joules que ustedes quieren, ¿sí? Ahí como ven dice 1 a 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120 y llega hasta 200 joules ese aparato. Ponen cargar, ponen sincronizar, porque yo quiero hacer una cardioversión, entonces tiene que ser sincronizada. Y después voy a hacer el choque. En las paletas también ustedes tienen un botón de carga y un botón de choque. Son dos paletas, ¿sí? Ahí como ven arriba dice que está cargado. Entonces lo prenden, ponen la energía que ustedes quieren, lo cargan y ponen sincronizar. Eso lo apoyan en el paciente. Una paleta va en el precordio, generalmente a nivel de la apófisis sifoides, y el otro va en el ápex. Entonces, una lástima que no había ningún paciente ahí para mostrar, pero bueno, ahí el aparato está apagado. Primero, ¿qué van a hacer? Van a monitorizarlo el paciente. Entonces van a poner ahí en la flechita donde dice monitor. Y en el monitor se les va a dibujar la FA. Bueno, estoy segura que tiene FA. Además, el monitor me va a decir la presión arterial media, la presión sistólica, la presión diastólica, cuánto satura el paciente, todo porque también va con un oxímetro de pulso. Todo eso me va a decir el monitor. De ahí yo sé que tengo que hacer una cardioversión. Entonces voy a mover ese botón a los joules que yo necesite. Ya vamos a aprender en la clase que viene, que es el tratamiento, cuántos joules van a usar. Generalmente son 200. Entonces, ponen hasta 200 joules, ¿sí? Y ahí ponen cargar, como dice ahí en amarillo, y una vez que está cargado, ponen sincronizar. ¿Por qué sincronizar? Porque es una cardioversión. Y hacen el choque. En cambio, si es una desfibrilación, ustedes cargan los joules,
por ejemplo 200, y ya no ponen el botoncito blanco que dice sincronizar, directamente cargan y chocan. Chicos, cuando hacen ese choque, no lo tienen que tocar al paciente, si no le va a dar el choque a ustedes, ni tampoco nadie lo tiene que tocar al paciente. Entonces, antes le tienen que decir a las personas de su equipo, a los enfermeros, al otro médico, que no lo toquen al paciente. Y el paciente está inconsciente, ¿sí? Si no está inconsciente, ustedes le van a poner propofol, que es para dormirlo al paciente, ¿sí? Entonces, lo ven ahí después, ¿sí? Entonces, espérenme. Tengo al revés la remera. Bueno, entonces acuérdense, ¿sí? Acá estoy en la pantalla, sí, ahí lo veo. Entonces, ustedes acuérdense qué es lo que tienen que hacer. Está el aparato apagado, lo prenden y lo ponen en monitor. Ese aparato va a tener unos cables que van al precordio del paciente, entonces lo van a monitorizar. Es como que van a tener un electrocardiograma en vivo. No va a estar imprimiéndose, pero va a estar en vivo. Listo, ven el monitor y se fijan que está en FA y que está inestable. Lo duermen si hace falta, o si ya está dormido, no lo tienen que dormir, básicamente. Entonces, ponen la perilla en 120, en 150, en 200 joules. La energía va de acuerdo a qué arritmia estamos hablando, ¿sí? Cada arritmia tiene su carga. Entonces le ponen en tantos joules, ponen cargar, se cargan las paletas, ponen sincronizar, que es el botoncito blanco, entonces vamos a hacer una cardioversión. Y de ahí aprietan ahí, en las paletas tienen como unas manijitas, lo ponen uno en lo que sería la apófisis cifoides y el otro acá, en la punta, digamos, del paciente, y hacen la descarga, ¿sí? Dos descargas. Y se fijan si hacen una, se fijan si el paciente ha salido de la FA. Hacen otra descarga, se fijan si ha salido de la FA. Pueden hacer hasta 3 descargas y se fijan si ha salido de la FA. En cambio, si ustedes no aprietan el botón de sincronizar, ¿qué estarían haciendo? No una cardioversión, sino Desfibrilando. una desfibrilación. Entonces, lo prenden al aparato, monitorizan, después lo ponen en función de desfibrilador, cargan lo que quieran, o sea, la energía que quieran, ponen cargar, porque ustedes seleccionan el número, por ejemplo, 200 joules, pero ponen cargar, sincronizan, lo aprietan al paciente y hacen el choque. Eso es para hacer una cardioversión de urgencia, o sea, cuando el paciente esté inestable. Si el paciente está estable, ustedes se tenían que fijar que no tenga qué cosa en el corazón el paciente. Trombos. Bien, que no tenga trombos. Preguntándole si toma anticoagulantes, preguntándole si es que hace cuánto tiempo que está así, 1 día, 2 días, y pueden esperar. Y le pueden hacer una cardioversión farmacológica o una eléctrica. La que acabamos de ver es una cardioversión eléctrica. Entonces, se fijan, si la evolución es menor a 48 horas, todavía no ha formado los trombos. Si es mayor a 48 horas o el paciente no me sabe decir hace cuánto la tiene este cuadro, ustedes van a decir si tiene trombos, ¿sí? Y eligen hacer la cardioversión. Acuérdense, si el paciente tiene trombos, primero van a tener que sacar esos trombos. Lo van a anticoagular durante 4 semanas, chicos, y después van a hacer la cardioversión. Pero si el paciente no tiene trombos, pueden hacer la cardioversión ahora, eléctrica o farmacológica. Bueno, repito entonces. Viene el paciente con palpitaciones, pulso irregular, la ocultación en el electro, detectan la FA. ¿Qué hacen? Se fijan si está inestable. ¿Qué van a hacer si está inestable el paciente? Cardioversión. Sí o sí. Bien. Cardioversión eléctrica, sí o sí, ya, muy bien. Y si está estable, Me fijo si tiene trombos o no. bien, hay que fijarse si tiene trombos o no. Le preguntan, ¿usted toma anticoagulantes? Sí, no va a formar trombos. ¿Hace cuántos días que está así? No, hace unas horas he empezado. Todavía no tiene los trombos, pero para asegurarme pido un ecocardiograma, ¿sí? Transtorácico. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo sé si está estable o inestable? Por los parámetros. Te tenés que fijar en la presión arterial sistólica, diastólica, y también la presión arterial media y el estado de conciencia y la saturación.
Cuando está inestable es cuando está hipotenso, cuando está desaturando, cuando pierde la conciencia. ¿Me entendés, amor? Sí, gracias. Bien. Todo eso lo mide el monitor. O lo medís vos. Vos acordate que la presión arterial media la sacabas sumando la diastólica más un tercio de la diferencial. Entonces vos le tomás la presión sistólica, la diastólica, conversás con él, te fijas que esté consciente, que no esté desaturando y listo. Entonces, como está estable, te fijas si tenés trombos. Si no hay trombos, le podés hacer ya la cardioversión, ¿sí? Y si tiene trombos, ¿cuánto tiempo lo vamos a anticoagular? 4 semanas. Bien, 4 semanas lo van a anticoagular y recién van a hacer la cardioversión, que puede ser eléctrica o farmacológica. Chicos, los dos tienen la misma validez, digamos, por ejemplo, no sé, si el paciente está apurado, no le gusta estar internado, bueno, le hacen una cardioversión eléctrica. Si al paciente le da miedo que lo ceden, y si puede estar internado porque tiene obra social, entonces está en un sanatorio o está en un hospital y le cubre todo, le hacen la cardioversión farmacológica. Yo trabajé varios meses en sanatorio cardiológico y ahí siempre optaban primero por hacerle la cardioversión farmacológica, ¿sí? Pero en el hospital he visto de las dos cosas. En el Padilla he visto que le hacían eléctrica o farmacológica. Depende mucho también de lo que quiera el paciente. O sea, no hay contraindicaciones para la cardioversión farmacológica o eléctrica. Y la cardioversión farmacológica se hace con algún antiarrítmico que puede ser, por ejemplo, la amiodarona, ¿sí? La amiodarona, ¿por qué se la da? Porque es un antiarrítmico que anda muy bien para corazones agrandados, ¿entienden? La amiodarona es un antiarrítmico clase 3, es una bloqueadora de canales de potasio, ¿sí? La amiodarona es un antiarrítmico de clase 3, ¿sí? Es una bloqueadora de canales de potasio y disminuye esa excitación de las células y se hace hasta 48 horas. Es decir, ustedes le van a poner una vía al paciente con una bomba de infusión. Ahí van a colocar la miodarona, ¿sí? Ya vamos a ver la dosis, etc. Y van a esperar hasta 48 horas. Si no ha revertido, o sea, si no sale de esa FA, ahí pueden hacerle el choque eléctrico, o sea, hacerle la cardioversión, siempre sedándolo al paciente antes, ¿sí? Sedándolo al paciente antes. Pueden hacer hasta 3 choques. Muchas veces las FA salen en flutter, bueno, no importa, lo hacen después del tratamiento farmacológico, o salen en ritmo sinusal, pero el fármaco de elección es la miodarona para corazones agrandados. Y el 95% de los pacientes tienen el corazón agrandado y por eso tienen la FA. En caso de que no tengan los corazones agrandados, se pueden usar otros antiarrítmicos que se llaman clase 1C. Ya les voy a enseñar eso mañana, ¿sí? Bien, hacen la cardioversión. Bueno, esta es una escala. Acá, Decime, mi amor, dime. fisiológicamente, ¿cuál sería la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación? O sea La que, cardioversión te tira el choque justito cuando aparece un QRS. Por eso se llama sincronizada, porque no larga el choque en cualquier momento, te larga el choque justo cuando el paciente está en la fase de QRS. En cambio, la desfibrilación te larga el choque en cualquier momento, no es sincronizada. bien, ya. Gracias. De nada, mi amor. Acá, Dime. pregunta tonta, digamos, de curiosidad. No. O sea, si haces la desfibrilación, digamos, porque no pusiste sincronizar en una FA, ¿qué pasaría? Y el paciente te va a quedar sin pulso, Bien, le puedes sacar el ritmo, va a quedar en asistolia. listo. Era eso, quería saber nomás. Directamente, ¿sabés lo que hacen los aparatos? No te largan el choque, ¿me entendés? Porque el aparato solito se da cuenta si es para cardioversión o desfibrilación. Y si vos no pones el sincronizar, no se larga el choque. O sea, ya está programado el aparato para que nunca te confundas, ¿entendés? O sea, hay desfibriladores, viste, en los aeropuertos. Es re fácil, vos agarrás, apoyás las paletas en los pacientes y te aparece un cartel que dice desfibrilar o no desfibrilar, ¿entendés? Si te aparece desfibrilar, ahí te aparece un cartel, aléjense de todos los demás o algo así, se carga solo y se larga el choque solo, porque es para desfibrilar. Y si no es para desfibrilar, no larga nada. De una. Gracias. De nada, mi amor. Madame, Bien, tengo una duda. dime, mi amor. ¿Sí?
¿Por qué es en el QRS y no donde debería estar la onda P? Porque lo que hace es sincronizarse justito en la onda R, porque lo que hace es sincronizarte la contracción ventricular. Mm. ¿Entendés? Y eso lo regula solito las aurículas. Entonces empieza a tener un ritmo sinusal de nuevo. Claro. Entonces, el choque va justito en la onda R. Y eso hace que se sincronice la contracción ventricular. Y después ya se sincroniza solo arriba. Genial. Gracias, Maca. No, de ¿Y nada en más. qué caso, Macá, Sí. o sea, optaríamos por la desfibrilación? En la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Sí? Cuando desfibrilás, en la fibrilación ventricular, ahí tenés que desfibrilar, y en la taquicardia ventricular sin pulso, también desfibrilás. Bien, ok. Gracias. No, de nada, amor. Si te dicen flutter, si te dicen FA, si te dicen taquicardia ventricular con pulso, ahí tenés que hacer cardioversión, ¿sí? Y acá los tengo anotados por si lo quieren ver, pero es justito lo que yo les dije, ¿sí? Ah, no los tengo anotados, los tengo en el video. Bueno, les anoto acá entonces. Entonces, acá. La cardioversión, o sea, el choque sincronizado, se hace en flutter auricular, en fibrilación auricular y en taquicardia ventricular con pulso. Ahí se hace cardioversión. Es sincronizada. Ese choque va sincronizado con el QRS. Flutter auricular, fibrilación auricular y taquicardia ventricular con pulso. En cambio, la desfibrilación, que es no sincronizada, se hace en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular sin pulso. Cuando ustedes hacen la desfibrilación y hacen ese choque no sincronizado, empieza el paciente en asistolia para que ustedes le hagan el RCP, ¿sí? Entonces ustedes hacen el choque ese sin sincronizar, se llama desfibrilación, y ustedes van a ver en el monitor que está la línea, y hace ti, está muerto el paciente, y ustedes ahí empiezan con el RCP. Entonces hacen RCP, una ampolla de adrenalina cada 3 minutos, y el RCP lo hacen hasta 40 minutos, mientras van poniendo ampollas de adrenalina intravenosa, y bueno, de ahí empieza a arrancar de nuevo el paciente. Básicamente el desfibrilador los deja en asistolia, ¿sí? Muchas veces vuelve al ritmo solito, pero la mayoría de las veces ustedes tienen que hacerle RCP. Por eso, si el paciente ya está en asistolia, ¿le harían una desfibrilación? Si ya está muerto, aparece la línea esa. ¡Ti! ¿Hacen desfibrilación? ¿O No. qué harían? No, muy bien. ¿Qué empiezan a hacer si está muerto? RCP. Claro, hacen el RCP. Una persona con una bolsa, ¿sí? Va a hacer, bueno, lo va a empezar a ventilar al paciente. ¿Estamos? Con una bolsa. Y otra persona va a hacer las compresiones, ¿sí? Generalmente ustedes tienen que fijarse bien del respaldar de la cama, sacarlo, para que ahí se coloque la persona que lo va a ventilar al paciente, ¿sí? O sea, el paciente se lo intuba, a ese tubo se lo conecta con una bolsa que es la que, digamos, ¿cómo le puedo decir? Almacena el oxígeno y está bolseando uno de, bueno, puede ser, no sé, un estudiante, un enfermero, etcétera. Otra persona está encima del paciente haciéndole RCP y otra persona se encarga de las ampollas de adrenalina que se colocan intravenosa cada 3 minutos. Y eso se hace durante 20 minutos hasta 45 minutos. Y si no salen 45 minutos del paro, ya se declara la muerte, ¿sí? Muchos pacientes salen del paro,
Y bueno, se mejoran. Hay otros que salen en diferentes arritmias, en flutter, en fibrilación auricular, pero nunca hay que dejarlo en fibrilación ventricular. Y hay muchos que salen en taquicardia ventricular y bueno, hacen la cardioversión. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo cardiovertir, en donde ustedes van a hacer un choque sincronizado, que desfibrilar, en donde ustedes van a hacer un choque que no es sincronizado, y donde el paciente generalmente sale en asistolia. ¿Sí? Lo que ustedes están intentando con esto es devolverle el ritmo, pero son diferentes tratamientos. Cuando ustedes tienen FA, flutter, taquicardia ventricular con pulso, está indicada la cardioversión para devolverle el ritmo sinusal. En cambio, esto es súper grave, chicos. Una fibrilación ventricular ya está en la última el paciente. Y una taquicardia ventricular sin pulso también está en la última. Entonces los desfibrilan, generalmente salen asistolia y empiezan a hacer el RCP. Muchas veces salen, ¿no? Uno se asusta, pero no. Bien, entonces repito. El paciente ha venido con palpitaciones, le han hecho el electro, tienen la fibrilación auricular. Si está inestable, ¿qué tenían que hacer ahora nomás? Cardioversión. Bien, eléctrica. Y si está estable, se tenían que fijar que no tenga ¿qué? Trombos. Trombos, muy bien. Con una buena anamnesis y con un ecocardiograma. Si es que no tiene trombos, ahora nomás le hacen la cardioversión eléctrica o farmacológica con amiodarona. Mientras que, si es que tiene algún trombo, lo van a anticoagular 4 semanas, o sea, lo mandan a la casa anticoagulado con FA, ¿sí? Y con beta bloqueante para bajarle un poco la frecuencia cardíaca, y después de 4 semanas vuelve el paciente y se vuelve a ver si hay trombos o no, y ahí se hace la cardioversión, que puede ser eléctrica o farmacológica, ¿sí? Y listo, le devolví el ritmo. Hay pacientes crónicos, chicos, que no se puede devolver el ritmo. O sea, le devuelven el ritmo, vuelve a FA, le devuelven el ritmo, bueno, ya lo dejan en FA, ¿sí? Lo dejan en FA. Pero qué importante controlarle a ese paciente. Yo puedo vivir con FA y palpitaciones todo el día, que es molesto. Se le puede bajar la frecuencia cardíaca y darle anticoagulantes para que eviten los trombos. Claro, excelente, muy bien. Le vamos a dar beta bloqueantes y anticoagulantes para que no se formen los trombos. Entonces, ustedes tienen 2 estrategias. O la estrategia de devolverle el ritmo, entonces ya lo devuelven en la normalidad, o la estrategia de control de frecuencia cardíaca. Con un beta bloqueante le bajan la frecuencia cardíaca. La taquicardia sigue agrandando el corazón, chicos. Eso se llama taquimiocardiopatía. Las taquicardias agrandan más y más y más todavía el corazón, ¿sí? Entonces no tiene que estar con taquicardia el paciente. Entonces le bajan la frecuencia cardíaca con un beta bloqueante y lo anticoagulan si hace falta. ¿Cómo me doy cuenta si hace falta anticoagularlo a un paciente? Con esta escala que se llama escala CHADS-BAS. Y cada letra significa algo. Por ejemplo, la C de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, es un punto. Si es hipertenso, es otro punto. La A me da 2 puntos. La A es una edad, age, mayor a 75. D de diabetes. La S de stroke también me da 2 puntos. CHADS-BAS es la escala, pero en la A hay 2 puntos y en la S hay 2 puntos. Stroke significa que ha tenido un ACV, un accidente isquémico transitorio previo. B de enfermedad vascular. La A de edad entre 65 y 74 años y la S de sexo femenino. Si el paciente tiene un punto o más, se lo anticoagula. Algunas guías se dice que hay que esperar hasta los 2 puntos, ¿sí? Pero en las guías españolas, un punto o más y ya lo tienen que anticoagular. Hagamos de cuenta que yo tengo FA, pero no tengo ni hipertensión, ni insuficiencia cardíaca, no soy grande, no tengo diabetes, no tuve una ACV, no tengo enfermedad vascular, no tengo esa edad y soy varón. No tengo ningún punto. Entonces no me van a anticoagular, solamente me van a bajar la frecuencia cardíaca. En cambio, si yo soy mujer, ya tengo un punto. Entonces a mí sí me van a anticoagular. Teniendo un punto o más, hay que anticoagularlo para siempre a ese paciente, con anticoagulantes orales, porque va a ser crónico.
más el beta bloqueante que le voy a dar, también para siempre. Porque él ya va a vivir con FA. Entonces, ¿a qué pacientes derivan? Por ejemplo, viene Daniel y viene Juan. Daniel tiene palpitaciones, 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 no está inestable hemodinámicamente y cuando le hago el electro tiene, sí, su FA, pero está en frecuencia cardíaca de 70. En cambio, viene otro paciente que tiene palpitaciones y palpitaciones y tiene la frecuencia cardíaca de 140. ¿Cuál paciente es el que ustedes van a derivar para que le corrijan esa FA? El de 140. Claro, la FA de alta respuesta. Ese paciente está descompensado. El otro hay que verle otra causa, ¿sí? Muchas veces la fiebre, chicos, es lo que descompensa. Entonces ustedes le bajan la fiebre y anda de 10 el paciente. Ya no tiene más taquicardia porque está tomando bien los beta bloqueantes, está anticoagulado, ¿sí? Acá, Dime, mi amor. y cuando la evolución es menos de 48 horas, la FA no tiene trombo. La cardioversión farmacológica, ¿por cuánto tiempo se hace? O sea, también Por con amiodarona. 48 horas. 48 pues, horas. Vos le pones la vía al paciente, le enchufas amiodarona y espera hasta 48 horas. Si en 48 horas no devuelves el ritmo, le haces la cardioversión eléctrica. Y si no puedes devolver el ritmo, ya lo dejas con FA. Bien, ahora entiendo. Gracias. De nada, mi amor. Siempre es 48 horas la cardioversión farmacológica. Y si no puede volver a su ritmo normal, vos ya lo dejas, o sea, le haces la eléctrica o lo dejas así, con la FA forever, ¿me entendés? Para siempre. Pero lo anticoagulas sí, tiene un punto en la escala de Chadbas y le das el beta bloqueante. Si el Chadbas es menor a 1, solamente lo anticoagulan 4 semanas y después le sacan el anticoagulante. Si el Chadbas es 1 o más, lo van a anticoagular de por vida. ¿Sí? Entonces, siempre después de un episodio de FA, tiene que tener anticoagulación 4 semanas, chicos, después de ese episodio de FA. Pero si no tiene ningún punto, lo sacan a las 4 semanas a ese anticoagulante. Ahora, si tiene un punto, tiene que tener anticoagulación para siempre. Obviamente, chicos, que esta escala es para que se guíen. Si es un viejito que tiene diabetes y que siempre hace hipoglucemia, se puede caer, no lo van a anticoagular. ¿Me entiendes? Tiene un solo punto. Y por ahí empiezan con melenas, ¿sí? Con hemorragias digestivas altas. Entonces empiezan con melena y lo cancelan el anticoagulante. Es una guía, las escalas son guías, ¿sí? Bueno, este es el algoritmo, que es el que yo ya les he explicado, ¿sí? Si la FA está en un paciente inestable, ustedes ya le hacen la cardioversión. Si está en un paciente inestable, ya le hacen la cardioversión. Si es un paciente que ya tiene FA crónica o es muy viejito, le controlan la frecuencia cardíaca nomás con beta bloqueantes. Y lo dejan anticoagulado si es que tiene esa escala Chadbas para siempre. Si no, lo dejaban anticoagulado 4 semanas nada más. Si el primer episodio de FA y es de menos de 48 horas, ya nomás le devuelven la cardioversión, ¿sí? Y si tiene más de 48 horas, tiene que hacerle el ecocardio para fijarse que no tenga los trombos, ¿sí? Y luego lo dejan anticoagulado o sea, si queda con FA crónica para siempre, si es que tiene un punto en esa escala. Y si no tiene un punto en esa escala, lo dejan anticoagulado 4 semanas nada más. Bueno, ¿qué anticoagulantes podemos darle? Tiene que ser un anticoagulante oral, ¿sí? Están los antivitamina K, que son el acenohumarol y la warfarina, y están los nuevos anticoagulantes orales, que son el apixaban, rivaroxaban y dabigatran. Entonces, si yo decido anticoagularlo para siempre al paciente, listo.
¿Por qué lo hice? Porque tiene una escala de Chat-Basc de 1 o más. Si es que el paciente no tiene un punto, le voy a anticoagular 4 semanas nada más. ¿Con qué lo anticoagulo? Tengo anticoagulantes antivitamina K, como la warfarina y el acenocumarol, y los nuevos anticoagulantes orales, que son más caros, que son el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Entonces, si yo digo, por ejemplo, los antivitamina K, lo que hacen es inhibirla a la vitamina K. Entonces, no van a poder activarse los factores de coagulación que dependan de la vitamina K, como por ejemplo el factor 9, el factor 7, el factor 10, el factor 2, ¿sí? Entonces, los antivitamina K, como la warfarina y el acenocumarol, inactivan a la vitamina K, entonces no se van a poder activar los factores de coagulación vitamina K dependientes. Principalmente el factor 7 es el que más se ve afectado. No se va a poder activar el factor 7. Entonces no se activa la vía extrínseca de la coagulación, porque el factor 7 corresponde a la vía extrínseca. Entonces ustedes le van a preguntar, ¿qué mecanismo de acción tiene el acenocumarol o la warfarina? Son anticoagulantes orales que inactivan a la vitamina K, en realidad inactivan a una enzima que se llama epóxido reductasa, que hace que se inactive la vitamina K. En fin, se inactiva la vitamina K, entonces no se pueden activar ciertos factores de coagulación. Entonces, se alarga esa vía de coagulación, sobre todo la vía extrínseca. Se alarga el TP. Y la dosis depende del paciente, ¿sí? La dosis va a depender del paciente. ¿Cómo van a calcular la dosis? Van a sacar la relación internacional normalizada, o también llamado RIN. Van a dividir el TP del paciente sobre un TP estándar. Y el RIN tiene que estar entre 2 y 3 para que el paciente esté bien anticoagulado. ¿Sí? Entonces, van a sacar el RIN, van a tomar el TP del paciente. Entonces, le piden en el laboratorio el TP, el tiempo de protrombina, y lo dividen en el TP normal para ese laboratorio. Dividen eso y eso se llama relación internacional normalizada. Empiezan a darle ustedes, entonces le dan 3 días, le vuelven a hacer análisis de sangre y se fijan cómo está el RIN. Le suben la dosis, le dan otra vez 3 días, le vuelven a sacar sangre y se fijan cómo está el RIN. El RIN tiene que estar entre 2 y 3 para que el paciente esté bien anticoagulado. Si está por debajo de 2, falta un poquito. Si ya se pasan de 3, ya se están pasando y el paciente va a sangrar. Entonces, el RIN tiene que estar entre 2 y 3 para que el paciente esté bien anticoagulado. Maca, Decime, mi amor. capaz que estoy mal, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, veía mucho en el centro de salud, en el postoperatorio, que si tenía un RIN de 1, estaba bien, o sea, como que lo tomaban Claro, como bueno. porque esos pacientes no están anticoagulados, amor. Vos tenés un RIN normal de 0,9 a 1,3, porque ese es tu RIN porque vos no estás anticoagulada. En cambio, yo que tengo tendencia a formar trombos, tengo que tener otro RIN diferente a vos. Imagínate si tendrías un RIN en 2 y 3, un paciente que lo está por operar, va a sangrar, ¿entendés? Entonces, si por ejemplo viene una paciente y la tengo que operar de la vesícula y ella no tiene problemas de trombos, no va a estar anticoagulada y su RIN va a ser de 0,9 a 1,3. Eso porque ella no está anticoagulada. En cambio, si vos querés anticoagular a un viejito con FA,
tenés que conseguir que el RIN esté entre 2 y 3. Él se va a tardar un poco más en formar trombos. ¿Por qué? Porque está anticoagulado. ¿Entendés, amor? Entonces, un paciente que no esté anticoagulado tiene un RIN normal de 1, de 0,9 a 1,3 el rango. Pero un paciente que está anticoagulado se alarga ese RIN entre 2 y 3 para que él justamente se alargue y no forme tan rápido los trombos. Ahora, si vos lo estás por operar al paciente, ¿le vas a dar un anticoagulante? No, muy bien, porque va a sangrar cuando lo abrace, ¿entendés? Entonces, él tiene que tener un RIN normal de 0,9 a 1,3. Después de que se opere, lo vas a volver a anticoagular. Y de nuevo el RIN, ¿en dónde tiene que estar? Entre 2 y 3. ¿Estamos, amor? Entonces, hagamos de cuenta que a mi abuelo le estaban por hacer un bypass. Bueno, mi abuelo tenía FA. Entonces, en el momento del bypass, ustedes van a decir, bueno, 3 días antes no tienen que tomar el anticoagulante, pa. ¿Por qué? Porque yo necesito un RIN de alrededor de 1 para poder operarlo. Antes de operarlo, le hago el laboratorio y el RIN está alrededor de 1. Bien, no me va a sangrar ese paciente. Después de que le hago el bypass y pasan algunos días, le vuelvo a dar el anticoagulante. Y el RIN tiene que subir a 2 y 3 para que no me formen los trombos propios de la FA. ¿Entendés, amor? Sí, perfecto. Bien, de 10. Entonces, esto es muy engorroso, por eso son baratos estos medicamentos. Es engorroso porque hay que titularlos a los medicamentos. Capaz que salen 2.500, 3.000 pesos, que es barato a comparación de los otros que salen 12.000, 15.000 pesos, ¿me entienden? Entonces, estos anticoagulantes orales van en contra de la vitamina K, entonces no se pueden activar los factores vitamina K dependientes, sobre todo el factor 7. Entonces se alarga el TP. Si se alarga el TP, va a subir el RIN, ¿sí? Imagínense que yo quiero alargarlo al TP. Entonces, como sube el numerador, se va a alargar el RIN hasta 2 y 3. Entre 2 y 3, perdón. Bien, ahora. Los otros eran los nuevos anticoagulantes orales, que en el nombre tienen el mecanismo de acción. El rivaroxaban va directamente al factor 10 activado. Rivaroxaban. XA va al factor 10 activado, es más rápido. Directamente va al factor 10. No tiene que ir a inactivar la vitamina K para que la vitamina K no active a los otros. El otro es el apixaban. También en el nombre está el mecanismo. Apixaban inactiva el factor 10 activado, o sea, va a la vía final común de la coagulación. Y el dabigatran va contra la trombina. Dabigatran va en contra de la trombina, que es el factor 2 activado. Entonces son más rápidos. Directamente van contra el 10 activado o contra el 2 activado, que es la trombina. Y no hay que estar titulándolos. Directamente viene la pastillita y el paciente lo toma todos los días. Por ahora no importan las dosis. Pero viene con la pastillita el paciente y lo toma todos los días. Y ya está. Entonces son más caros, ¿entienden? No hay que estar sacando el RIN ni nada. Entonces, ¿hay contraindicaciones? Sí. Pero también tienen que preguntar al paciente qué es lo que puede pagar, chicos, ¿entienden? No sé, si tiene obra social, directamente le doy un nuevo anticoagulante oral si no tiene contraindicaciones. Y si no tiene obra social y realmente no puede pagarlo el paciente, le van a tener que dar los viejos, los antivitamina K, y para eso se va a tener que hacer varios análisis de sangre hasta que lleguen al RIN entre 2 y 3. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que se toman pastillas lunes y martes, descansan miércoles y jueves, vuelven a tomar el viernes, vuelven a tomar el sábado, descansan el domingo y así consiguen el RIN de 2 y 3. Hay pacientes que tienen que tomar todos los días para llegar al RIN entre 2 y 3. En cambio, con estos NACO, los nuevos anticoagulantes orales, directamente le dan la pastilla, va en contra del factor activado y no tienen que estar titulándolo. ¿Cuándo no dan los NACO?
Si el paciente tiene estenosis mitral, no le pueden dar nuevos anticoagulantes orales. Y si tiene una válvula mecánica. Esas son las dos contraindicaciones. Si tiene estenosis mitral, no le pueden dar dabigatran, apixaban, rivaroxaban. Si tiene estenosis mitral, no le pueden dar. Y si tiene alguna válvula mecánica, tampoco le pueden dar un nuevo anticoagulante oral. Entonces, chicos, a la FA, como el Padre Nuestro, yo, si les tomo FA a ustedes y no lo saben, yo no les apruebo. Y la mayoría de los doctores piensan igual. Porque, chicos, ¿a quién no le va a tocar una FA? A nadie. Ustedes cuando se reciban, la primera semana le va a tocar una FA, todo el mundo tiene FA si tiene alguna arritmia. Entonces, lo diagnostican. ¿Por qué? Porque viene con palpitaciones, pulso caótico, en la ocultación también es un drama. Hacen el electro, sale totalmente irregular, con los QRS estrechos, sin ondas P, con esas ondas F. Está inestable, ya le hago la cardioversión eléctrica. Lo cargan a 200 y chocan, antes poniendo el botoncito. Y si está estable, se fijan, ¿tendrá trombos? ¿Sí o no? Si tiene trombos, lo anticoagulo 4 semanas y lo vuelvo a llamar y ahí le hago la cardioversión. Y si no tiene trombos, directamente ahora le hago la cardioversión. Luego de la cardioversión, igual queda anticoagulado. ¿Y qué pasa si yo no le puedo devolver el ritmo sinusal? Lo dejo así en FA, pero con beta bloqueante o bloqueante cálcico también, para bajarle la frecuencia cardíaca, chicos. Y me fijo si amerita o no una anticoagulación para siempre. Siempre están anticoagulados 4 semanas, pero para siempre se quedan si tienen un punto o más. ¿Me han ido entendiendo, chicos? Sí, Maca. Bien, de 10. Entonces ya saben los mecanismos de acción en todos los exámenes. ¿Qué mecanismo de acción tiene el rivaroxaban, el apixaban? Son inactivadores del factor 10 activado. El dabigatran inactiva el factor 2 activado, o sea, la trombina. Y los viejos van contra la vitamina K. No activan a la vitamina K, entonces no se pueden activar los vitamina K dependientes, que son el factor 7, el factor 2, el 10 y el 9. Bueno, esa es la FA, ¿sí? Después vemos el flutter porque casi nunca lo toman, pero lo que siempre toman también son los bloqueos, ¿sí? Esto ya vamos a ver directamente mañana, chicos. Mañana es sábado, así que les puedo dar 2 horas de clase, de 3 a 5. ¿Ha quedado claro este tratamiento? ¿Hay alguna duda? ¿Han entendido bien? Dosis por hora. Bueno, de 10. Dosis por ahora, no. Bueno, bellezas, listo. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos, mi amor. Pregúntame, chicas, alguna de las chicas. Sí, decime, amor. Para calcular el riesgo cardiovascular, viste que tenemos en cuenta la cifra de la presión. Uh-huh. Esto tenemos que tomar la que es con medicación o sin medicación. Como la tenga el paciente en ese momento. En ese momento, ok. Sí, como es la primera vez, o sea, como cuando vos, o sea, como la vez que llega el paciente es cuando vos le descubrís la presión arterial, generalmente cuando estás sin el tratamiento. Uh-huh. ¿Me entendés? Okay. Sí. Es decir, vos le tomás el riesgo cardiovascular para darle el tratamiento. Entonces, lo que haces es tomarle la presión arterial sin el tratamiento. Ahora, hagamos de cuenta que el paciente hace un año, que es paciente mío, que está con enalapril. Bueno, vos vas a agarrar y el año que viene yo le voy a medir el riesgo cardiovascular con la presión ya con el tratamiento, para ver si ha mejorado el tratamiento, el riesgo cardiovascular de ese paciente. Claro, o sea, ¿cómo está en ese momento? Claro, ¿cómo está en ese momento? Si viene por primera vez a mí, todavía no está con tratamiento, entonces le voy a tomar la presión sin tratamiento. Pero si hace un año que está conmigo y yo quiero ver si ha cambiado su color, ya va a ser el paciente con el tratamiento antihipertensivo. Genial, gracias. De nada, mi amor. Bien, chicos, de 10. Bueno, amores, les mando un beso. Mañana nos vemos a las 3. Estamos acá. Bueno, hasta mañana. Amores.